México al borde del bono basura. Moody's baja la calificación crediticia de México y la situación es prácticamente insostenible. No solamente el gobierno continúa gastando muy por encima de los ingresos con un déficit descontrolado y además subiendo los impuestos y por lo tanto ralentizando la economía que está en estancamiento, sino que además el agujero fiscal de Pemex hace las cuentas públicas todavía peores. Vamos a hablar de ello. México al borde del bono basura. Esto no lo va a decir en una de sus ruedas de prensa la señora Sheinbaum. Vamos a hablar de todo ello. México está a un paso del bono basura. Moody's ha rebajado la calificación soberana de México a Baa3, el último escalón dentro de lo que se llama grado de inversión. Y esto es muy importante porque significa que una nueva rebaja colocaría la deuda mexicana en categoría especulativa, bono basura, con un impacto inmediato sobre el coste de financiación, no solamente del Estado, sino de las empresas y de las familias. Y esto no ocurre por casualidad, ocurre porque durante años se ha deteriorado la posición fiscal del país, ha empeorado el outlook de crecimiento económico y la política anunciada por Claudia Sheinbaum no solamente no corrige ese problema, sino que lo empeora y lo perpetúa. Hoy se vende continuidad como estabilidad, pero la continuidad del desorden fiscal no es estabilidad, es decadencia con propaganda. Es así mucha. Y cuando el populismo agota el dinero de los demás, siempre intenta vender la factura como justicia social. ¿Qué es lo que ha hecho Moody's? Primero, los hechos. Moody's recorta la nota soberana de México de Baa2 a Baa3 por el deterioro de la posición fiscal, las mayores presiones sobre la deuda pública y las debilidades en el crecimiento económico. Mal crecimiento, altos impuestos y gasto descontrolado, deuda al borde del bono basura, socialismo de toda la vida. Esto no es una zona cómoda, es el último peldaño antes del bono basura. Aquí puedes ver cómo la rentabilidad del bono a 10 años de México lo que ha hecho ha sido perforar todos los niveles de riesgo. No ha parado de subir y con ligeros momentos en los que por razones de mercado ha podido empezar a suavizarse, vuelve a subir a prácticamente máximos históricos. El coste de la deuda de México solamente empeora ante la evidencia de un déficit que está completamente descontrolado. El crecimiento inexistente, los impuestos confiscatorios, la realidad de las cuentas públicas insostenibles, gasto descontrolado y además, por supuesto, no nos podemos olvidar que este empeoramiento del déficit es déficit estructural, es decir, que como se mantenga la estructura de gasto, va a continuar año tras año tras año a pesar de que la economía crezca. Y no podemos olvidar que Moody's tiene una visión de lo más optimista y benigna sobre el crecimiento económico de México. No está hablando del estancamiento que hemos visto con los datos reales, está hablando de expectativas de crecimiento pobre, pero crecimiento. Ojo, porque es que las estimaciones de Moody's no son de malvado capitalista anti-Sheinbaum. Las estimaciones de Moody's son estimaciones que asumen un crecimiento pobre pero continuado y un control ligero de lo que es la situación fiscal con muy pocos cambios en el tema estructural y que viene empeorado de manera brutal por el desastre que es Pemex. Estamos hablando de un auténtico muro de vencimientos en el que Pemex simplemente no puede sobrevivir. Y una de las cosas que muestra Moody's es que la situación de generación de flujo de caja neto negativo de Pemex viene fundamentalmente por una carga impositiva que hace imposible que la empresa reduzca deuda. Entonces, se dispara la deuda de Pemex, los ingresos que vienen de Pemex le sirven al Estado para disfrazar una situación fiscal completamente insostenible y la deuda de Pemex más la deuda del Estado se están autofagocitando y llevando al país al desastre. En el centro de todo, la gestión. Socialismo es siempre ruina y destrucción de lo que quieren defender. Es
Muy importante recordar lo que he dicho hace un segundo. Las estimaciones de Moody's no son agresivas ni son penalizadoras, son muy diplomáticas. Y eso es lo que muestra que la rebaja a prácticamente bono basura es más peligrosa que nunca, porque teniendo estimaciones diplomáticas que no son tan negativas con la economía y que no son tan negativas para nada con las que tienen grandes economistas mexicanos que hacen sus análisis con seriedad, entonces la posibilidad de entrar en bono basura es mayor. La agencia ha señalado claramente como los factores de la rebaja de calificación el gasto descontrolado. Los bajos ingresos, suben los impuestos, menos ingresos, de toda la vida. Y el apoyo continuado a un Pemex que está en el límite de la quiebra. Todo ello limita la capacidad del gobierno para estabilizar una deuda que está descontrolada. México gasta demasiado, recauda poco porque hace cada vez más daño a las empresas que contribuyen y más empresas, los narcos, etcétera, etcétera, se mantienen fuera del sistema recaudatorio y además para extender ese ritmo descontrolado de gasto, de subvención y de destrucción de las cuentas públicas sigue cargando con compromisos que no solamente reducen el margen presupuestario de este año, sino de futuro, porque son compromisos que se toman a largo plazo. Y esto es un elemento clave. Cuando una agencia te dice que el problema es estructural, no está hablando de un bache pasajero, sino de una trayectoria peligrosa en la que la estrategia del gobierno no es corregir los problemas fiscales, sino aumentarlos, porque siempre acude al engaño de que lo va a solucionar todo subiéndole los impuestos a los ricos. Pero vamos a ver, que el problema en México es bien evidente, que los que son multimillonarios son los narcotraficantes que controlan prácticamente un cuarto del territorio de México y que pagan impuestos exactamente estos. Entonces, cuando se dedican a atacar a los empresarios, el crecimiento potencial empeora, la inversión empeora, el empleo empeora, todo empeora y las cuentas públicas un desastre. El gobierno que se vanagloria de tener la tasa de paro más baja que la de la inmensa mayoría de países, solamente comparable a la de Japón, claro, obviamente, como tenéis un vídeo mío, porque esa tasa de paro no se la creen ni ellos, ya que está incorporando como si estuviesen trabajando a lo que son indecisos o desmotivados, me encanta. El agujero del déficit de México es absolutamente incontrolado y el gobierno, tirando del cuento de los impuestos a los ricos y de los gastos sociales, lo que está haciendo es empeorar las condiciones para los ciudadanos a los que finge proteger. En 2024 el déficit público de México se disparó hasta el 5,9%. Moody's no espera que mejore el déficit a menos del 4%. 4% todos los años, cada año, con un déficit que en cualquier caso está, vuelvo a repetir, descontrolado, porque está en el 4 y pico por ciento y es estructural. Ese incremento del déficit, ese incremento de deuda refleja un salto del gasto público muy superior al avance de los ingresos en una economía que ya está debilitada por unos impuestos equivocados, por un gasto público más equivocado todavía y por la penalización de los que crean riqueza y los contribuyentes, mientras se mantiene una política de lo más tranquila y de lo más condescendiente y comprometida con los delincuentes. Esto no lo olvidemos. Sheinbaum ha prometido que va a reducir el déficit al 3,5% del PIB, pero como siempre lo hace, ¿cómo? Diciendo que va a ingresar más. Este es un truco muy típico del socialismo, te lo voy a explicar. El socialismo te dice, no, vamos a bajar el déficit vía ingresos, pero los ingresos son cíclicos y los gastos se consolidan y crecen cada año. Por lo tanto, cuando te dice que va a aumentar los gastos y va a aumentar los impuestos y que con ello va a reducir los desequilibrios fiscales, lo único que está haciendo es empeorar unas cuentas públicas que ya son insostenibles. Porque no puedes olvidar que los análisis independientes hablan de un ajuste cercano a 516.000 millones de pesos para llegar a ese 3,5% del PIB, que en cualquier caso es un déficit descontrolado.
Y esto de más de medio billón de pesos en ingresos no se lo cree ni Sheinbaum, ni sus asesores, ni ninguno de los que defienden esta política confiscatoria y depredadora. Y es importante recordar esto, porque subir los impuestos no significa mayores ingresos cuando estás haciendo, como se hace en México, una política que lo que hace es penalizar el crecimiento, penalizar la inversión y penalizar el empleo productivo de verdad, no el empleo maquillado por el gobierno. Y aquí es donde aparece esa gran contradicción, que la presidenta Sheinbaum promete una reducción muy rápida del déficit sin ningún tipo de reforma estructural del gasto y sin una reforma fiscal integral que genere certidumbre y crecimiento, es decir, una reforma fiscal orientada al crecimiento económico. Su única promesa es reducirlo por decir algo, es por pintar algo, la verdad, porque luego dirá, ay, es que la culpa es de... Le echará la culpa a cualquier cosa, siempre a cualquier cosa, excepto al exceso de gasto. Se habla de eficiencia administrativa, de mejor fiscalización, que es crujirte impuestos, de aduanas, pero eso no sustituye la consolidación fiscal seria, porque la única consolidación fiscal seria que puede hacer México es un recorte drástico de los gastos que están fagocitando la economía, gasto completamente improductivo, y además reorientar la política fiscal y la política con respecto a Pemex a que Pemex crezca y se haga más sólida, no a utilizarla como un cajero automático y endeudarla y hacerla todavía más insostenible. No se cierra un agujero estructural con optimismo burocrático y tampoco se puede prometer disciplina fiscal mientras se blindan los gastos políticamente aparentemente rentables pero siempre improductivos. El problema fiscal en México sería grave incluso con una economía creciente. Esta es la parte que no te cuentan. México llega a este choque con una economía prácticamente estancada y, lo más importante, incluso si creciese a niveles del 1,2, 1,5, incluso del 2%, no reduciría el déficit a los niveles necesarios para hacer las cuentas sostenibles. Es importante recordar que el estancamiento no es una casualidad. Llevamos durante años escuchando que lo que hay que hacer es políticas de redistribución, cuando lo que tienen que hacer es defender la creación de riqueza. Y entre la parte que absorbe el narcotráfico, la parte que absorbe la economía sumergida y la parte que destruye el propio gobierno, México no solamente ha dejado de crecer cuando Estados Unidos no va bien, es que no crece aunque Estados Unidos vaya como un tiro. El ritmo de crecimiento no solamente no ha mejorado, es que ha empeorado, porque lo que era un crecimiento del PIB desde 1990 de alrededor del 2,2% anual, insuficiente, entre 2018 y 2025 está por debajo del 1%. Es decir, el crecimiento está frenándose de manera brutal. Y los analistas para 2026 esperan un crecimiento, en el mejor caso, del 1%, que es más que dudoso después de haber visto estancamiento en 2025. Estamos en una economía que apenas crece, que recauda menos porque cada vez le hace más daño al que contribuye y al que crea riqueza, mientras trata como reyes a los que roban y delinquen. Atrae menos inversión, muy importante, y genera menos empleo formal y de calidad. Y a esto se suma una presión fiscal completamente insoportable para las empresas que contribuyen, la enorme incertidumbre regulatoria y la deuda creciente que significa más impuestos en el futuro. El resultado es una combinación tóxica para la inversión privada y además un entorno insostenible para lo que fingen defender, que son las cuentas públicas. El populismo fiscal siempre promete crecimiento repartiendo subsidios, pero termina repartiendo pobreza, deuda y desconfianza. Todo esto ha empeorado, no ha mejorado con Sheinbaum. La cuestión central no es solamente lo que ella ha heredado, por otro lado, de su propio partido, el señor López Obrador. La cuestión es agravarlo y Sheinbaum ha confundido lo que es un cambio de modales con un cambio de estrategia. Sheinbaum ha defendido continuidad en todos los programas, eso que llama sociales,
lo podemos llamar clientelares, y ha evitado comprometerse con una reforma fiscal profunda en la que se potencie el crecimiento, la inversión y el empleo de calidad en vez de penalizarlo. Así, promete reducir el déficit mediante unos ahorros que no se creen ni ellos y una mejor administración que por supuesto no ocurre. Y todo esto aumenta el problema presupuestario. Esto no es justicia social, mis queridos amigos. Esto es ruina total. Mucha gente dice que todo esto de la deuda y de las agencias de calificación que no importa, ¿vale? Pero es que estar a un escalón de bono basura no es un detalle técnico. Es una advertencia muy seria que afecta no solamente a la financiación del Estado, sino que afecta de manera muy importante y primero a las pequeñas empresas, a las familias, a todos aquellos que intenten tener un poco de crédito. Todo esto eleva la prima de riesgo y el coste de financiación del Estado y empeora el coste de capital que se asume para las inversiones en México, haciendo, por lo tanto, imposible la inversión, porque el coste de capital medio de las inversiones es demasiado alto. La rebaja de Moody's no es una anécdota, es el síntoma visible de un problema de fondo mucho más grave, el socialismo. Bajo crecimiento, gasto rígido, apoyo continuo a los focos de riesgo fiscal y un déficit que ya se ha disparado hasta niveles imposibles de sostener. Y la política fiscal de Sheinbaum, tal y como está planteada, no resuelve ese desequilibrio, solo o lo maquilla o lo empeora, la administra políticamente mientras erosiona el crecimiento real productivo, que es lo que de verdad es crecimiento social. El nuevo orden económico mundial, ya en cuarta edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. México no necesita más propaganda fiscal, ni más promesas, ni más cuentos. Lo que necesita es crecimiento, disciplina presupuestaria y defender la inversión privada, poner en el centro absoluto de una economía maravillosa que tiene todo el potencial del mundo, la creación de empresas, el crecimiento de las empresas, que las empresas y los ciudadanos puedan llevar a cabo sus proyectos, en vez de tanta subvencioncita en una moneda que la vas a acabar destruyendo con un déficit descontrolado. Lo que tienes que hacer es defender el crecimiento productivo real y la inversión. ¿Por qué? Porque ahora mismo el gobierno de Sheinbaum cuenta con una ventaja, que es que el peso todavía se mantiene relativamente estable. ¿Por qué? Por la brutal cantidad de remesas que están generando unos enormes ingresos para el Estado porque vienen de Estados Unidos, pero esas remesas no duran siempre y lo más importante, partir de la base de que esos ingresos van a continuar creciendo siempre es uno de los graves errores históricos de los gobiernos más populistas en México. Por lo tanto, la situación es muy grave. No vale la propaganda, no vale el tono melifluo, no valen las promesas vacías, no valen los cuentos sobre disciplina fiscal que no existe. Pemex está al borde de la ruina y está al borde de la ruina, entre otras cosas, porque la política del gobierno es utilizarla como un cajero automático de sus veleidades de gasto clientelar. Las cuentas públicas están en una situación absolutamente devastada porque el gasto clientelar, el gasto improductivo, supera con mucho los ingresos fiscales, aunque se crezca. Y lo que tiene que hacer México, que tiene un gigantesco potencial, grandes empresarios y excelentes oportunidades, es acabar con las políticas socialistas que siempre llevan a la ruina y traer de nuevo la prosperidad vía inversión productiva, vía empresas más grandes, vía la creación de riqueza privada, no el subsidio de gasto clientelar público. Que no te engañen.